Buenas noches con todos, o bueno, buenas tardes, buenos días, depende del horario que estén viendo el video. Bueno, hoy de hoy voy a hablar acerca de plan de análisis de datos. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari, soy estudiante de sexto año de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy director del Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica de San Fernando, Lima, Perú. Y además soy coordinador del Comité de Publicaciones de CPEC, ¿no? En esta gestión. Además de miembro de algunas organizaciones de investigación, tanto nacionales como internacionales, en el área de oncología. Entonces, el día de hoy vamos a tratar acerca de lo que viene a ser análisis de datos. Es un tema un poco complejo desde que uno empieza en investigación, al menos personalmente, pues es uno de los tópicos más complejos que los he tenido que aprender y que los he visto y ido aprendiendo a través del tiempo. Entonces, el día de hoy espero traerles una sumilla de cada uno de los puntos importantes que considero que se deben aprender como base para que obviamente ustedes puedan investigar. Si nosotros planteamos plan de análisis en una clase, probablemente es resumir todo bioestadística en solo una clase. Y además, si es que queremos saber de los software que vamos a mencionar un poco, pues son cursos separados y cada una de las cuestiones que ustedes tienen que saber cómo llevarlas, ¿no? De esa manera, el día de hoy solo vamos a ver una pequeña sumilla de cada uno de ellos. Entonces, sin más, vamos a empezar. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy están ahí. Y bueno, vamos a empezar con generalidades. Entonces, ¿cuándo es la primera vez que nosotros vemos plan de análisis o análisis de datos? Nosotros empezamos a ver esto a partir de la metodología. Y nuestro primer acercamiento hacia este término, ¿dónde es? Es a partir de un protocolo de investigación. Este es un formato de protocolo de investigación no, digamos, nacional. En el Perú, digamos, y yo supongo que en sus países también se mantiene otro protocolo, pero digamos, este es un protocolo americano que más o menos tiene una estructura básica que no difiere mucho. Nosotros empezamos con un planteamiento del problema, una justificación, y acá te da ciertos detalles, más que nada como que de forma invertida, pero sí te da un sumario o lo que viene a ser un resumen de todo el proyecto en la sección inicial, además de los antecedentes. Pero una parte fundamental del protocolo y que se viene evaluando actualmente y se da mayor preponderancia dentro de los concursos, etcétera, es la parte metodológica. Porque la parte metodológica va a significar el desarrollo del trabajo, del proyecto que tú vienes realizando, que vas a realizar en base a lo que tú lo has estructurado y ese diseño, la calidad del estudio en base a la coherencia que debe tener cada una de esas secciones. Empezando con el diseño de estudio, que ustedes deben de conocer que es algo fundamental que tienen que conocer, la población, muestreo. Ustedes saben que hay diversos tipos de muestreos. Existe una operalización de variables para ver, a partir después podemos ver los instrumentos y demás en base a ello. Y finalmente, dentro de la sección de métodos, pero no la menos importante porque vaya al final, está el plan de análisis. Y el plan de análisis generalmente va al final de la sección de metodología. ¿Por qué? Porque es en base a todo lo que tú has estructurado, en base al diseño principalmente, en base a esa población, a esa muestra con la cual vas a trabajar, en base a todo ese instrumento, en base a la operalización de variables que has realizado, pues es el proceso, los procesos que tú vas a tener para pasar de un paso importante, de esa simple recolección de datos a transformar esa recolección de datos en resultados. ¿Y qué es lo que uno va a obtener en base a un trabajo de investigación? Pues son los resultados de alguno de estos del trabajo que tú vienes realizando. Entonces, nuestro primer acercamiento con un plan de análisis es a nivel del protocolo de investigación. Ojo con eso, muchos dicen o inicialmente se piensa, bueno, hago mi protocolo, veo como que en esta sección no hay resultados, pues ya cuando hago el trabajo de investigación, pues voy a ver qué es lo que voy a analizar. No, tú tienes que tener en mente, tienes que tener bien en claro, incluso antes de la hipótesis y demás, el plan de análisis en base a esa metodología que estás usando. Ah, mira, voy a usar un diseño transversal. En un diseño transversal, descriptivo, puedo llegar a medir causalidad en base a ciertas asociaciones, en base a ciertas medidas de asociación. ¿Puedo afirmar eso? ¿Qué tipo de diseño, perdón, qué tipo de análisis debo realizar para estos tipos de estudios? Entonces lo tienes que tener previsto desde el protocolo de investigación. He ahí la importancia que cada uno de nosotros debe de reconocer. Lo segundo es el análisis que te va a producir. Te va a producir unos resultados. ¿Y qué esos resultados, qué van a suponer? Los resultados en este caso, por ejemplo, te lo dicen sustanciales, que realmente en base a lo que tú has obtenido, en base a tu recolección de datos, en base a tu muestreo, etcétera, pues los objetivos
en base a tus objetivos que inicialmente tenías, pues los resultados están acorde a ello y lo que tú suponías dentro de tu hipótesis se está dando en base a lo que tú has brindado. Eso es un resultado, digamos, ideal, óptimo que todos buscamos, que es la meta de cualquier trabajo, pero también existe una alegación que no sea suficiente o un resultado no suficiente, que digamos el resultado no ocurre. Tú pensabas que esto iba a tener asociación con alguna otra variable y realmente no existe la asociación. Pues de igual forma lo tienes que reportar. Eso es parte de la ética de investigación y ustedes tienen que conocer también. O que la alegación sea inconclusa. Puedes afirmar algo y esto ocurre mucho sobre todo en las cuestiones de muestreo. Si es que tú muestreas una población, pues te sale que para un hospital, tú trabajas con toda la población de solo un hospital, imaginemos un hospital de referencia en el Perú, entonces con pacientes con cierto tipo de neoplasia. Entonces tú puedes afirmar en base a la asociación que hallaste que esto va a permitir o va a ser para toda la población con esta neoplasia en el Perú, porque has obtenido un hospital de referencia, ¿no? Entonces hay ciertos detalles que tú lo tienes que conocer y eso en base también a al análisis que vas a realizar. He ahí la importancia y lo que uno también debe de saber reportar en base al análisis que está realizando. Y esto me pareció muy interesante y lo saco del manual de guía de investigación de PAHO, que más o menos te da una guía de protocolos de investigación, que yo se lo recomiendo que puedan revisar. Es cortísima, serán 8 páginas, 9 páginas, con cada uno de los ítems, ¿no? Entonces, el análisis de datos, ¿qué son? Es una técnica de procesamiento y sistematización de los datos recolectados para, en base a procedimientos estadísticos, generar resultados en base a la investigación realizada. Es un poco confuso el término, es un término que lo he tenido que traducir un poco asociando estos dos artículos que te brindaba. ¿Y qué es lo que, digamos, uno puede captar? Es que tú tienes que recordar que en base a una investigación, pues tienes un protocolo. El protocolo lo llevas a un comité de ética. Una vez que te aceptas, si es un protocolo de investigación clínica donde vas a recolectar datos en base a historias clínicas. Imaginemos, pues, has recolectado todas las historias clínicas, genial, pero ahí se acaba. No. Tú tienes que saber cómo transformar, como decía inicialmente, de ese Excel que has creado, no sé, de esa SUMI, etcétera, no sé dónde lo puedas recolectar, a resultados que vayan a ir en tu paper a la hora de que lo publiques y digas, ah, mira, yo encontré esto en base a esta asociación y puedo afirmar esto según tal. Ah, y entonces ese proceso, esa transformación es el análisis de los datos. Se debe tener en claro, incluso antes de la recolección de los datos, el procedimiento que se debe seguir para el análisis de datos. Y era algo que yo les comentaba hace breve. Pues ese plan, pues tú lo tienes que tener desde el protocolo. Es parte de la metodología de un protocolo de investigación y se tiene que tener bien claro. El diseño de investigación es fundamental a la hora de seleccionar un plan de análisis. Obviamente, como les decía, si yo tengo un estudio sobre vida, ¿cuál es la prueba más adecuada? ¿Cuál es la regresión más adecuada para este tipo de estudios? Se puede hacer medidas de correlación, etcétera. Entonces uno tiene que conocer eso en base también a los diseños que vas a estudiar y no solo los diseños, ¿no? Sino la población de estudio, el muestreo, si vas a tener un grupo, vas a tener dos grupos, voy a tener más de dos grupos, van a ser muestras pareadas, no muestras pareadas. Son términos que lo vamos a ir viendo durante la exposición y son importantes que ustedes lo puedan reconocer de igual forma. Entonces, la importancia del diseño de estudio. Y ahí, ustedes antes de esta clase, yo espero que hayan podido revisar una clase de diseño de estudio porque es necesaria, al igual que es amplia. Y ustedes tienen que recordar siempre que los estudios tienen dos entes, generalmente, hablando de estudios cuantitativos principalmente. Un ente descriptivo, que pueden ser los famosos transversales, las series de casos, los casos reportes o los estudios cualitativos, o donde son los analíticos. Y generalmente también se confunde o a veces se asocia que puede ser una verdad medias. Si es que es un estudio analítico, pues voy a usar un análisis. Tú en un estudio descriptivo puedes hacer un análisis. Existe una estadística descriptiva que la vamos a ver después. Entonces, como que no es tan efectivo esa asociación que se hace en base a la estadística. Pero sí tienes que tener en cuenta que para un estudio analítico, pues obviamente el nivel de estadística que se va a usar pues va a ser superior probablemente a un análisis descriptivo, ¿no? Pero no por eso, y es una lección que siempre en cualquier charla de diseño de estudio la he mencionado, un diseño es mejor que otro. Un diseño debe estar acorde a tu idea de investigación, a tu problema de investigación. Por eso todo tiene una secuencia. Y esa secuencia tiene que tener una concordancia lógica y efectiva, de tal manera que a la hora que se realice el trabajo de investigación, pues haya una buena concordancia en todos esos aspectos y va a salir un buen trabajo con buenos resultados que estén acorde a lo que tú has estudiado.
Entonces, lo primero, si este estudio va a tener solo un grupo, bueno, que se va a describir a la población o se va a establecer una relación, ya para que tengas una relación, obviamente tienes que tener dos grupos o más, obviamente. Entonces, si es que solo vas a escribir un grupo, es un estudio descriptivo. Si es que no, es un analítico. Ahora, si el analítico va a tener un grupo de experimentación, en este caso, ¿con qué, en base a qué? O la randomización, pues ya se va a un estudio experimental, obviamente. Si es randomizado o paralelo o randomizado cruzado, ¿no? Que son algunas cuestiones que se tienen que tener. Y los estudios observacionales analíticos, pues son los clásicamente las cohortes, los transversales analíticos y los casos y controles. ¿Y cuáles son los outcomes que uno tiene que conocer? Pues tiene que conocer cuáles son las características de esos estudios, cuáles van a ser prospectivos, como las cohortes prospectivas, los casos y controles solo son prospectivos, y los analíticos, los cross-sectionals o transversales, pues no tienen una temporalidad, pero se van a hacer cierto tipo de análisis en base a ello. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que conocer. Y lo segundo, que también hay cierto tipo de clasificaciones, como en este caso, que la investigación puede ser primaria o secundaria. En términos fáciles, porque esto no es parte del tema, solo para recalcar la importancia, pues un estudio secundario tú lo puedes realizar desde tu computadora. Las bases de datos, etcétera, pues todo puede estar mediante fuentes ya secundarias, artículos, bases de datos ya colgadas en Internet, datos de mortalidad, etcétera. Entonces tú puedes hacer las famosas revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática, en este caso clásicamente, es una evaluación de los ensayos clínicos generalmente aleatorizados, de tal manera que al final puedas hacer un análisis estadístico. Obviamente acá también va a haber un tipo de análisis, sobre todo en variables cuantitativas, bueno, exclusivo para variables cuantitativas, y son llamados los metaanálisis. Entonces los metaanálisis no son un tipo de estudios, son un análisis estadístico, que es importante que también por eso recapitulaba esto. Mientras lo que comúnmente y lo que más vamos a ver el día de hoy también son los estudios primarios, ¿no? Y esos estudios primarios van a tener una cierta secuencia. Entonces, lo que mencionaba, y este gráfico no tiene referencia porque lo he creado en base más o menos a que pueda ser mucho más entendible. Lo primero, identificamos el diseño y la metodología de investigación. Redacto mi plan de análisis, obviamente todo esto en el protocolo de investigación, lo llevo a un comité de ética, el comité de ética pasa, lo aprueba, da sus sugerencias y empiezo la recolección de datos. Una vez que tenga recolección de datos, como les decía, voy a necesitar el análisis de los datos para poder transformar estos resultados dentro ya de mi trabajo de investigación. Entonces, eso fue toda una parte introductoria para que nosotros podamos conocer el contexto, la importancia y dónde se encuentra y desde dónde se debe concebir la idea de análisis de datos. Entonces, comúnmente donde tú vas a ver y donde se dice, mira, voy a hacer un análisis, es para estudios de tipo cuantitativo. Obviamente, hay que diferenciar, o bueno, hay que diferenciar estudio cuantitativo de variable cuantitativa y cualitativa. Un estudio cuantitativo puede tener ambas variables, obviamente que sí, pero un estudio cualitativo puede tener ese tipo de variables, pues no. Entonces hay que diferenciar eso, un estudio cuantitativo de un estudio cualitativo. Y las variables también, cualitativas o categóricas, ¿no? Generalmente llamados categóricas. Y acá hay que hacer una recapitulación de los tipos de variables que son cuantitativas, cualitativas y cuáles son las escalas de medición para una cuantitativa generalmente discreta, continua. Como nos recordamos, cuando el cero es referencial en este caso, y en el caso de, por ejemplo, de una continua, de una medida de razón o tal vez con intervalo cuando ya se establece ciertas condiciones. Y la cualitativa generalmente es ordinal, ¿no? En este caso, donde generalmente tú tienes lo clásico, ¿no? Dicotómico, un sí, un no, de tal manera que sea un nominal, en este caso. Y ordinal cuando vas a ir a una secuencia de 1, 2, 3. Bueno, perdón, primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, lo primero para recordar, para este estudio para este análisis de estudios cuantitativos, es la estadística descriptiva. Y me pareció un poco difícil traducir este término. No quería traducirlos, pero necesariamente, para que sea mucho más entendible, pues la medida de esta descripción en base a este artículo, generalmente los artículos son revisiones en su mayoría narrativas, porque yo creo que para un aporte científico de tal manera académica, pues las revisiones narrativas aportan de gran manera, ¿no? Pero uso los estudios primarios también para ejemplos que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, volviendo al tema, la estadística descriptiva, ¿qué te permite? Es la medida
en que las observaciones se agrupan alrededor de la ubicación central, se describe la tendencia central y la propagación hacia los extremos se describe por el grado de dispersión. Esta definición está más orientada a estadística descriptiva para variables cuantitativas. Entonces, la estadística descriptiva, ustedes recuérdense, es en base a la descripción, es en base a la observación. Entonces, tú lo que vas a reportar esas variables cuantitativas y las variables cualitativas. Esta definición está más orientada, generalizada, comúnmente usada para las variables cuantitativas. Y entonces, yo cuando te digo, Pedro, tengo una variable cuantitativa, edad. Entonces, tú de frente, lo que primero que tienes que pensar para estadística descriptiva, Pedro me dijo, tengo que recordar medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a recordar a las primeras clases de bioestadística. Entonces, recordando, ¿cuáles son las clásicas medidas de tendencia central? Lo que desde el colegio nos han enseñado, mediana, media y moda. Lo clásicamente, en este caso para bioestadística, para el análisis de datos en estudios, generalmente solo vamos a usar la media y la mediana. Obviamente la moda también se puede usar, pero en este caso son más referenciales la media y la mediana. Y ustedes tienen que saber diferenciar esta medida de tendencia central. Después vamos a ver por qué son centrales y estas medidas de dispersión. Obviamente esa dispersión te da idea a una separación, a un intervalo. Así recuerden. Entonces, una media, su medida de dispersión es la desviación estándar. Mientras que una mediana, su medida de dispersión es el rango intercuartílico. Eso tienen que tenerlo bien claro. Y tú me preguntarás, pero ¿para qué estoy conociendo los dos y para qué conozco esto? Porque cuando tú vas a presentar tus resultados, obviamente cuando vas a hacer el análisis, en este caso, si existe una distribución normal, y acaba el primer término, distribución normal, se acordarán de la campana de Gauss, se acordarán de lo que clásicamente les han enseñado, la Z, no sé, la T-Student, generalmente ya vamos adentrándonos a más en primeras clases de estadística, pues la distribución normal va a depender mucho de qué es lo que tú vas a usar para variables cuantitativas. Ojo con eso, hay que seguir una secuencia. Estamos iniciando con estadística descriptiva para variables cuantitativas. ¿Se recuerdan qué tenía que ver que es esta descriptivo? Que solo voy a tomar un grupo, que en este caso no voy a tomar dos grupos, no voy a realizar ningún tipo de relación, simplemente voy a describir la media, la mediana de un grupo, estableciendo a partir de esa variable que sea cuantitativa. Entonces, recapitulando, yo necesito recordar en la mente, si estoy hablando de estadística descriptiva, o sea, un grupo, en variables cuantitativas, el término de media y mediana. ¿Qué son estos? Son medidas de tendencia central. ¿Con qué se asocian? O bueno, ¿con qué están relacionadas con sus medidas de dispersión? La media con la desviación estándar y la mediana con el rango intercuartílico. ¿Y de qué depende que use una o que use otra en mi cuadro? ¿Puedo usar ambas? Sí, pero no es lo acorde, a menos que tú también tienes que saber a la hora de dibujar tablas, que sea lo más esencial, bueno, que sea lo más representativo posible y que tú puedas obtener la mayor información y además que pueda ser llamativo, ¿no? Porque muchas veces, en vez de leer todos los resultados de forma escrita, de frente te vas a las tablas y vas viendo ahí cada uno de los análisis que se ha realizado. Entonces, inicialmente, ¿y esto dónde lo vas a encontrar? En las tablas 1 de todos los artículos. ¿Y de qué va a depender? Tú tienes que saber reconocer, mira, acá se usó media, acá se usó mediana. Y tienes que saber por qué es. Ya, ¿por qué se usa la media? Porque existe distribución normal. ¿Por qué se usa la mediana? Porque no existe esa distribución normal. ¿Existe otros términos? Sí, la media geométrica, la desviación estándar geométrica, que ya van a ser un poco más complicados, pero yo quiero que recuerden solo esos dos términos como clase inicial. Entonces, si ustedes recuerdan la media es el promedio de un grupo que tú lo vas a establecer, mientras que la desviación estándar va a estar representada en base a ello, en base a la división de cada uno de lo que se viene trabajando. Y viene acá un término del más conocido como la varianza. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. ¿Te va a servir para ciertos casos? Sí, pero principalmente no lo usamos porque ya va a ser para cierto tipo de análisis más avanzados. Lo primero, en este caso, eso es la media. Ustedes saben que es el promedio, la desviación estándar va a estar en base a la media, en base a esa sumatoria, en caso n, en caso sea una población, en caso sea una muestra n-1, y eso va a depender también del tipo de estudio que está realizando, si es que hay un muestreo, etc. Pero ustedes acuérdense la media.
Pero siempre tengo que acordarme la fórmula de varianza. Al final vamos a hacer los software que te va a ayudar bastante para que tú no necesariamente te acuerdas la fórmula exacta. El software te lo va a botar, pero que es importante, y desde ahora se los voy diciendo, que ustedes sepan interpretar eso, y dos, sepan saber, usar de manera adecuada los softwares, usando las técnicas estadísticas adecuadas para el tipo de estudio, para el tipo de variable, etcétera, que ustedes van a tratar. Entonces, ya tenemos la media, es más fácil de comprender, tiene una desviación estándar, que posteriormente va a ser mejor explicada con la gráfica que tenemos. Pero también tenemos una mediana. La mediana, acuérdense siempre el término central, cuando tú lo ordenas en forma secuencial. Entonces, acá va a venir un término común, y es pregunta también de muchos exámenes. Y ustedes le dicen, ¿cuál es el cuartil? Perdón, el percentil 50. ¿A quién se le llama el percentil 50? La mediana. Y tú te preguntarás, Pedro, ¿por qué se llama la mediana? Pues que está a la mitad. Si tú tomas una referente de 100% a todos, ¿dónde se va a ubicar el 50%? A la mitad. El 25%, pues al un cuarto. Entonces tienes que encontrar ese término que esté al un cuarto. Y como se ve en la gráfica. Ustedes pueden observar la gráfica y ven cada uno. El percentil 25 es la cuarta en relación al número total que se encuentra, ¿no? El percentil 75, los tres cuartos en relación a todo el total del grupo que se toma. Y ahora, ¿por qué le dicen percentil 50? Porque está, digamos, a la mitad de ambos lados. ¿Y qué es? ¿Y qué significa rango intercuartílico? El rango intercuartílico no es más que la diferencia entre dos percentiles. Y es como un rango. Si yo te digo, tengo un grupo de personas de 5 a 20 años, ¿cuál es mi rango, Pedro? Ah, de 5 a 20 años. ¿Y cuál es el rango intercuartílico? Ah, ya en este caso tú vas a establecer la diferencia entre dos percentiles. Si te digo entre el percentil 25 y el percentil 75, ¿qué haces? Restas. 75 menos 25, 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este rango se encuentra el 50% de la población. Si yo te digo percentil 100 y percentil 75, ese rango intercuartílico, ¿a cuánto equivale? Equivale al 25% de la población. O bueno, en este caso del grupo, bueno, la población, el grupo que estés tomando en cuenta, ya sea una muestra, etc. Igualito con cada uno de ellos, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta ahí. ¿Y cómo se representa generalmente este gráfico, como comúnmente es llamado, es el gráfico de cajas? Y generalmente se refiere así. Toman como punto de referencia el percentil 75, el percentil 25, y en este rango, que es el rango intercuartílico, en este rango intercuartílico está el 50% de la población. Y es lo que, digamos, refleja esto. Entonces tú cuando vas a interpretar la mediana, vas a interpretar con su rango intercuartílico en relación al percentil 25 y al percentil 75 porque estás con el percentil 50. Y ese va a ser tu rango intercuartílico para en este caso. Obviamente, el rango intercuartílico va a variar en este caso, pero tú siempre tomas referencia a esos dos puntos. Y Pedro, ¿a qué se refiere cuando me dicen una desviación estándar, dos desviación estándar, tres desviaciones estándar? Pues se refiere clásicamente a la distribución normal. ¿Qué significa este 68%? Que entre menos una desviación estándar y una desviación estándar se encuentra el 68% de todo el grupo que se va a trabajar. Y si tengo dos desviaciones estándar, se va a encontrar el 95% y tres, el 99%. Entonces, de ahí nace también el concepto del p-valor, etc. Y cada uno de los conceptos que uno va conociendo y que va tomando en referencia en base a lo que se va a trabajar. Entonces, tienes el percentil 50, que está a la mitad. ¿Y por qué esto se le llama distribución normal? Hay varios criterios a tomar en cuenta, pero siempre recuerdo uno que es uno de los más comunes que se enseña, es uno de los más comunes que uno tiene que tomar en cuenta, y es cuando el punto medio, la media, la mediana y la moda concurran en un mismo línea en común, pues esta distribución es normal. Abajo, ¿existirá una distribución normal? Obviamente que no. Miren dónde está la media, miren dónde está la mediana, miren dónde está la moda y acá igualito. Entonces ahí van a existir ciertos términos que obviamente si ustedes quieren ahondar van a haber cierto tipo de conceptos que también se pueden aprender en base a ello, ¿no? En base a las colas, como coloquialmente se les puede denominar. Entonces, ¿qué significa esto?
que en este caso una desviación estándar, tomando en cuenta que la media sea tanto, si tú tomas en cuenta una desviación estándar, pues se va a establecer también rangos. Por eso te presentan 15, imaginemos que la media sea 15 y la desviación estándar sea 3. ¿Entre cuánto y cuánto se va a encontrar el 68% de ese grupo? Ya 15 más 3, 18. 15 menos 3, 12. Entre 12 y 18 se va a encontrar el 68%. Pero voy a usar dos desviaciones estándar, perfecto. 15 más 6, 21. 15 menos 6, 9. Entre 9 y 21 se va a encontrar el 95%, en caso sea edad, por ejemplo. Te vas dando cuenta que ya va aumentando. Mientras más amplíes el rango, en base a la desviación estándar, pues se va a tener. Igual es el mismo concepto en base al rango intercuartílico, solo que en este caso se toma como referencia la mediana. Y la mediana no es el promedio, la mediana es la ubicación. La ubicación central, en base a todo ese grupo en forma secuencial ordenada, pues te va a obtener. Y lo que siempre tienes que recordar es el rango intercuartílico que se presenta, ¿no? En ese caso. Y obviamente esto también se da en base a lo que se da, a los software estadísticos que te dan un apoyo para este caso. Entonces, ya tenemos como referencia esto, ya tenemos como referencia inicial, y ustedes tienen que servir. Y entonces, pero ¿esto cómo se aplica? Quiero ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Les traigo acá un artículo bastante descriptivo justo que estábamos revisando para un trabajo de una revisión en base a lo que es un tumor maligno del corazón, que son los angiosarcomas, perdón, y se va a hacer una revisión sistemática en vez de eso. Entonces, justo tenía los artículos a mano, entonces me sirven para poder mostrarles a ustedes cómo se representa. Entonces, como siempre les he dicho, generalmente la tabla 1 ya te presenta esto. Y entonces, primera pregunta que les haría, si me está representando la mediana, ¿qué quiere decir? ¿Hay una distribución normal o no hay una distribución normal? Probablemente no exista una distribución normal entre los datos. Entonces, si es que no existe una distribución normal, ¿ya está mal el estudio? No. Hay que tener en cuenta eso. Eso también es un término que muchas veces se confunde. Si es que no existe una distribución normal, no, está mal el estudio. No. Tú puedes presentar como mediana, está bien. El error sería que tú presentes una media cuando no exista distribución normal. Entonces, lección número 1. Tú puedes presentar media siempre y cuando exista una distribución normal, pero la mediana en caso no exista. Entonces te dice que la mediana es 50. Entonces la mediana de edad es 50. Entonces existe un rango que no lo determinan acá, pero de 35 a 67, que es el percentil 25, 35 y 67 es el 75, ¿qué porcentaje de la edad de la población va a estar en ese rango? El 50%. ¿Por qué? Porque ya dijimos que se haya en base a la resta. 75. Entonces el 50% de todo ese grupo de personas que se han evaluado, pues se van a encontrar entre 35 y 67 años. Eso es un dato muy importante. Y abajo, ¿y esto para qué tipo de variables? Como bien decimos, es para variables cuantitativas. Después vamos a ver para las variables cualitativas o categóricas. Por ejemplo, raza es una variable cuantitativa o cualitativa. Es una variable cualitativa. Te da ahí te da una medición y ahí te presentan en porcentajes. Ojo con eso. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Vamos por el otro lado. Te da una comparación en este caso, pero fijémonos nada más en las medianas de edad. ¿Y qué significa ese más menos SD? Eso es lo que les mencionaba. Eso es más menos la desviación estándar. Si te dice 46.1 más menos 18.9, y en este caso C significaba sarcomas cardíacos primarios y NC significa sarcomas no cardíacos primarios, en este caso. Entonces, ¿qué significaría 46.1 más menos 18.9? Lo primero, mira, me está reportando media. Si me está reportando media, existe una distribución normal. ¿Y qué me diría si es que yo replico más 18.9? Mira, si es más 18.9, la suma, ¿cuánto me daría? Me daría 65. Si es 65, el límite superior y el límite inferior sería en promedio 28 más o menos, 27.2, hasta 60. ¿Qué porcentaje de la población se va a encontrar, qué porcentaje de la edad de ese grupo de personas se va a encontrar ahí? Pues 50%, no, se va a encontrar el 68%. Ese es uno de los trucos que tienen las divisiones estándar, cuando tú lo usas uno. Si lo multiplicas por 2, pues obviamente te va a salir. Entonces, esto
Es lo principal que ustedes tienen que aprender. Obviamente, por más que no tengan un estudio ahora, la forma que van a practicar, y es algo que también les dejo en base a esto, es en base a la lectura crítica, en base a que ustedes revisen artículos y sepan interpretar los resultados que ellos están haciendo. En vez de ustedes ir de adelante, perdón, de atrás hacia adelante, pues van a ir de adelante hacia atrás. Acá ya están los resultados, entonces tú tienes que ver cuál ha sido el análisis y saber si es que el análisis ha sido el adecuado para este tipo de estudio. Y te da un P de valor en este caso. ¿Por qué? Porque ya se está asociando y en este caso se viene trabajando con cada una de las condiciones. En este caso para lo que se mencionaba, ¿no? Y para cada uno de lo que ya se iba trabajando. Entonces, si ustedes se preguntarán, Pedro, ¿y las variables categóricas como vimos hace un rato? Acá quiero que se acuerden dos términos: frecuencias y porcentajes. Eso es lo comúnmente que se representa, así como tú tienes para las variables cuantitativas, la media, la mediana, medidas de tendencia central y sus medidas de dispersión, desviación estándar, rango intercuartílico. Para las variables categóricas o cualitativas, tú vas a tener el concepto de lo que viene a ser acá, frecuencias y porcentajes. Tú vas a presentar en frecuencias y porcentajes. Y acá un estudio clarísimo, que también lo tenía ahí a la mano, entonces me sirvieron bastante, de hepatocarcinoma. Algo parecido que nosotros hemos visto, un estudio transversal que estamos culminando, transversal descriptivo, aunque todavía estamos dando en esa parte de hepatocarcinoma pediátrico. En este caso lo estamos haciendo con un periodo más largo, y acá se hizo un estudio de 15 años, un estudio retrospectivo descriptivo longitudinal tipo serie de casos, en base a un cierto tiempo de tiempo. Entonces, este estudio no tenía un análisis mayor más que describir los resultados que estaban encontrando. Entonces, miren, se encontró que el 70%, primero, sexo es una edad, perdón, sexo es una variable cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Entonces, se va a representar con mediana, no, se va a representar con frecuencias y porcentajes. En este caso, ¿cuántos son los porcentajes? Hombres fueron 70%, mujeres 30%. Al costado sí nos dan frecuencias y porcentajes. Mire, la hepatomegalia se presentó en 20 pacientes. ¿Y cuánto representa eso? Representa el 100% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que se tomó en cuenta 20 pacientes de este hospital, que es un hospital del Seguro Social acá en Perú, que presentaron en esos 15 años como síntomas o signos iniciales, creo, para hepatocarcinoma infantil, hepatomegalia. ¿Cuántos presentaron baja de peso? 18 pacientes. ¿Cuánto representa eso? El 90%. Frecuencias y porcentajes. Es más sencillo, ¿cierto? Sí, pero también hay que tener ciertos detalles, ciertas condiciones, sobre todo a la hora de realizar gráficas, de realizar tablas de ciertas condiciones, por ejemplo, que la sumatoria al final te dé 100%, siempre tienes que cubrir todo, por eso nunca se pone, en caso hombre y mujer sí tienes más claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que tienes, no sé, en esto, por ejemplo, síntomas, ¿no? Vas a tener ciertas condiciones, pero hay otras condiciones que tú tienes que consolidar, ¿no? Como otros. Y eso también tiene que estar reportado ahí. Entonces es importante. Pero ¿cuál es la elección de esta diapositiva? Pues las variables cualitativas, variables, ojo, se representan mediante frecuencias y porcentajes. Perfecto, entonces hablamos ya de lo que es estadística descriptiva. Cuando tienes un grupo, un estudio transversal descriptivo, ¿se puede hacer solo en base a eso? Sí. Este fue un estudio, no, este no fue un estudio transversal, pero este, por ejemplo, estamos viendo que es un estudio descriptivo. Es un estudio observacional descriptivo, porque es una serie de casos. Y te puedes hacer un análisis, sí. Esto ya tiene la categoría de artículo original. ¿Por qué? Porque estás mostrando resultados. Son resultados, sí, que solo se da en base a variables categóricas. Si lo presentas mediante frecuencias y porcentajes, sí. En la revista te lo va a publicar. Entonces, por eso decía que no hay relación de que se puede decir, no, solo en caso de que uno tenga algún estudio con bastante análisis, pues te lo van a publicar. No. Tú tienes que tener en cuenta ciertas condiciones que ya lo habrán visto previamente a la hora de generar ideas de investigación, etcétera. Entonces pasamos ahora a algo así más complicado, que es la estadística inferencial. ¿Y dónde has escuchado el término inferencia? ¿Te recuerdas que había un oposito a lo que es muestra o muestreo? Tú de una población elegías una muestra. ¿Por qué? Porque no puedes trabajar con toda la población. Si yo quiero medir los pacientes con hipertensión en todo el Perú, ¿podré realmente alcanzar a todos los pacientes de todo el Perú? No, pero me puedo basar en base a una encuesta, perdón, en base a una encuesta, un registro nacional de esa población, establecer un cálculo de muestra
y trabajar con ese total porcentaje en base ya sea a una aleatorización, o si quiero voy a hacer un muestreo no probabilístico, por conveniencia, etc. Pero en este caso, si es que hago un buen muestreo, un muestreo probabilístico y tengo una muestra representativa y suficiente, pues puedo aplicar para que mis resultados realmente se puedan extrapolar a la población, la estadística inferencial. Entonces, acá lo que dice es análisis a partir de una muestra de una población de estudio para inferir, por eso inferencial, los resultados a la población de estudio. Entonces, acá lo primero que tienen que recordar son las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son dos. La hipótesis nula, cuando generalmente se conoce que no existe relación o asociación entre las variables de estudio, y la hipótesis alternativa que afirma que sí. Entonces, ustedes tienen que acordarse que la alternativa dice que sí, mientras que la nula dice que no. Acuérdense de la N. Error alfa está relacionado con la hipótesis nula. Error beta con la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que tú buscas en un estudio? Buscas rechazar la hipótesis nula. En este caso, buscas rechazar porque ¿cuál es tu objetivo de tu estudio? Determinar que exista alguna asociación, que exista alguna relación, etcétera, alguna diferencia significativa en base a lo que tú estás buscando. Entonces tú lo que buscas es rechazar, en este caso. Y entonces, si es que cada una de las condiciones que se tiene se va trabajando, como les iba mencionando, pues tú tienes que recordar en base a esto. Lo que tú quieres es rechazar la hipótesis nula en base a lo que se tiene para poder establecer realmente. ¿Esto para qué me sirve, Pedro, o en qué me conlleva? Se lleva el concepto nuevamente de distribución normal. La distribución normal te va a determinar el uso de cierto tipo de pruebas, comúnmente llamadas, o bueno, estandarizadas ya, el nombre de paramétricas o no paramétricas. ¿Y qué es lo primero que tiene que venir a tu mente? Estadística inferencial, pruebas paramétricas, no paramétricas. Dentro de las paramétricas, ¿qué es lo que se tiene que medir? Que exista distribución normal. Entre las no paramétricas no importa eso. Entonces, ojo acá, Pedro, mira, si es que yo estoy haciendo un análisis inferencial, una estadística inferencial en base al estudio que estoy realizando y encuentro que cierto tipo de variables no tienen una distribución normal, tengo que aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas. Pues paramétricas. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Como menciona acá algunas otras características, está disponible para variables, pero también las no paramétricas es un poco más amplia para variables y atributos. Entonces, para cada una de las escalas, que también para las escalas nominales y las escalas ordinales, generalmente en las no paramétricas. Y las paramétricas, las pruebas paramétricas son más potentes. Si es que realmente existen, ¿para qué? Para poder realmente afirmar lo que tú estás buscando, que es que realmente tu muestra pueda, en base a lo que tú tienes en tu muestra, realmente pueda ser extrapolable a la población de estudio. Y en ese caso, realmente extrapolarlo a rechazar la hipótesis nula en base a lo que tú estés buscando. Entonces, son todos esos conceptos que son importantes que ustedes los conozcan, de tal manera que ahonden. Y ahora viene lo complejo. Lo complejo son cada uno de los tests. ¿De qué va a depender los tests? Que tengas un grupo, perdón, una muestra, dos muestras o un grupo de muestras. Y este grupo de muestras pues va a depender. Generalmente esto está orientado para cierto tipo de variables. En este caso, para variables cuantitativas. Y estas variables cuantitativas pues te van a permitir cada una de estas condiciones. Obviamente las no paramétricas. ¿De qué depende? Recuérdense, una de las condiciones principales que tienen que recordar es la distribución normal en base a lo que están midiendo. Entonces, esto es un tema y esta gráfica me encantó por el hecho de que te resalta o te, ¿cómo les puedo decir? Te resume ciertas condiciones. Entonces, la medición en base a la población gaussiana, o en este caso, cuando ustedes escuchan Gauss, ¿a qué se recuerdan? La campana. ¿Y quién era la campana para recordarse? Pues acá está la campana, bueno, supuesta campana, ¿no? Y entonces ustedes lo que ustedes tienen que recordar, si es que existe una distribución normal, cuando solo vas a escribir un grupo, eso lo hemos visto en antes. ¿Para qué es? Es la media.
¿Y cuál es su medida de dispersión? La desviación estándar. Y si no existe una distribución normal, es la mediana. ¿Y qué es lo que se busca, digamos? ¿Cuál es su medida de dispersión? El rango intercuartílico. Y si, digamos, ya existen dos resultados, si tú quieres establecer un tipo de relación, ahí nace el término de proporción. Pero para estudios de sobrevida, ojo con eso, vamos a ver, porque, bueno, pues voy a explicarles sobre todo conceptos de lo que más he trabajado, que es cáncer. Entonces, en cáncer se mide bastante lo que es tiempo de sobrevida. Entonces, vamos a ver ejemplos de las tablas de Kaplan-Meier. Ojo, si yo estoy midiendo sobrevida y si yo estoy trabajando con un grupo, en un estudio transversal, donde tú tengas el dato, ya mira, en este cierto tipo de personas, pues se murieron tal grupo de personas. Obviamente los Kaplan-Meier más se van a ver en, perdón, lo que es cortes, pero también se ha visto que ciertos estudios pues lo representan. Algunas series de casos también se lo muestran, no solo como dato representativo. Por ejemplo, les muestro un ejemplo. Yo tuve cierta cantidad de 4 pacientes. A ver, por ejemplo, que es una serie de casos que hicimos con ciertas condiciones oncológicas que han tenido un tiempo de sobrevida. Yo los medí al 2020 y a ellos muchos se los operó el 2012, 2013. Ha pasado un tiempo, entonces ese tiempo ya es un tiempo de sobrevida. Obviamente ustedes dentro de sobrevida van a conocer diversos outcomes. Sobrevida libre global, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de evento, etc. Entonces hay bastantes outcomes que tú vas a medir dentro de lo que es sobrevida. Pero uno de ellos, por ejemplo, ya con ese rango de tiempo, pues se puede armar eso. El problema solo son 4 pacientes, entonces no sería tan efectivo poder sacar. A pesar de que sea un grupo, sí puedes establecer algún tipo de relación, pero con 4 existe otro término que tal vez lo pueden revisar más a fondo, como que se llama potencia estadística. Listo, con un grupo creo que es sencillo. Ya lo hemos visto, lo hemos repasado con estadística descriptiva, pero ahora ya viene el problema cuando ya se compara. Un grupo con un grupo hipotético, como se dice acá. Y vienen al lado de chi cuadrado, que es lo más común. Y ojo con chi cuadrado, ¿por qué no estaba acá? ¿Por qué no estaba? ¿Para qué tipo de variable sirve chi cuadrado? Para variables cualitativas. Y eso es algo muy, muy importante que ustedes tienen que recordar, de tal manera que pueda ser efectivo lo que ustedes pueden estar viendo. Ahora, existe cierto tipo de relación que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo primero que cuando aprendí esto, por ejemplo, era recordarme siempre esta relación y cuando se tiene, ¿de qué va a depender que uses chi cuadrado o otro término que se llama Fisher, el test de Fisher? Pues va a determinar la cantidad de las personas que estén en esos grupos. Va a haber un cierto número de personas que les va a permitir. Y mientras que tú cuando comparas una distribución normal para pruebas, para variables de este tipo cuantitativas, ¿qué vas a usar? La T de estudio. No pareada porque el pareamiento viene a ser, ustedes recuerdan como dependencia, algo así. Entonces, si es que son variables, si es que son grupos distintos de personas, entonces son no pareados. Entonces, la T de estudio no pareada. Y ustedes T de estudio, ya eso es paramétrico. Si es que no es paramétrico, ¿cuál es? La Udeman-Whitney. La Udeman-Whitney es el test que se usa para este tipo no paramétrico. Y recordando nuevamente, por última vez, ¿de qué depende que sea paramétrico o no paramétrico? De la distribución normal. Y ojo con esto, ¿por qué se lo repito una y otra y otra y otra vez? Porque muchas de las veces nosotros puedes meter al stata y puedes hacer una Udeman-Whitney a pesar de que tu distribución sea normal. Sí. ¿Por qué? Porque, como se dice coloquialmente, el software te acepta todo. Entonces tú lo puedes sacar, pero ¿es lo correcto para ese tipo de estudios? No. Por eso es importante que ustedes traten, obviamente no lo puedes memorizar, yo no lo memorizo de forma completa, pero ya con el tiempo lo que más, por ejemplo, yo les decía, si yo estudio sobre vida, pues obviamente estoy más relacionado con las Kaplan-Meier, con los log-rank test, con lo que viene a ser los hazard ratio o las regresiones de Cox, porque es lo que comúnmente veo en los estudios. Entonces ustedes también tienen que tener un cierto acercamiento y en base a la experiencia, en base a los trabajos que ustedes realicen, pues van a ir conociendo cada uno más de esto. Y algo que tienen que recordar, prueba paramétrica por más de 2 grupos, ANOVA. ANOVA. Generalmente 3 o más grupos, ANOVA. Eso es clásicamente una pregunta. ¿Y cuál es su opósite? Si no fuera no paramétrico, Kruskal-Wallis. Eso es algo que comúnmente se llama. Y si son grupos pareados, dependientes, pues ustedes estudien pareada,
y si es que no es, Wilcoxon. Entonces, esos ciertos detalles que ustedes tienen que ir conociendo. ¿Y cuál es la condición dentro de lo que es sobrevida? Sobrevida, cuando tú comparas dos Kaplan-Meier, coloquialmente llamándole así, es el Log-Rantes o el Mantel-Hansel. Hansel, siempre me equivoco en la pronunciación. Y las regresiones que ya cuando se comparan, cuando ya se realizan cierto tipo de condiciones, pues son las regresiones de Cox. Las regresiones proporcionales Hazard-Cox, que ya te va a dar un valor, que ya te va a dar una estimación mucho más completa de cada uno de los procesos. Entonces tú tienes que tener en cuenta para cuando ya se va a comparar más de 3 grupos que no estén machados, que sean distintos. De igual forma, cuando compara más de 3 grupos, entonces ahí ya te vas yendo acá pero que sean grupos machados, entonces ya se van complicando un poco más. ANOVA, y si no es paramétrico, Friedman. Igualito, las regresiones de Hazard proporcionales condicionales. Y ya cuando vas a predecir valores por mediciones más amplias, por mediciones, van a venir lo que comúnmente o lo que tú vas a conocer como las regresiones. Las regresiones, en base a las predicciones de valores, en base a la medición de otras variables medibles, pues ahí vienen las regresiones lineales, las regresiones logísticas, las regresiones múltiples lineales y las regresiones múltiples logísticas, cuando quieres medirlo de varias veces. Y son ciertos conceptos que ustedes, obviamente la primera vez que lo vi, pues no lo entendí. Esto lo tuve que repasar y repasar y repasar, de tal manera que lo voy aprendiendo. Y obviamente, si tú me dices, ¿en qué tipo se puede usar una U de Manguini? Ah, ya, mira, me recuerdo y cada una de las condiciones. Ah, mira, lo primero, los t-student son para variables de tipo cuantitativo. ¿Son 3 o más grupos o solo son 2 grupos? Ah, son 2 grupos. En este caso, ¿es una prueba paramétrica o no paramétrica? Ah, es no paramétrica. Ah, voy recordando. Mientras que las de estudio es paramétrica, 2 grupos, puede ser no pareado o pareado. Si es no pareado, también uso la de estudio y el otro. En cambio, si es que en este caso es Wilcoxon o la U de Manguini, va a depender del pareamiento. Y chi cuadrado y Fisher. Y ojo con chi cuadrado no es paramétrico. Eso es algo que yo hasta hace poco también pensaba que era, pero no. Si te das cuenta, no está dentro de esta primera columna. Está dentro de esta. En los análisis binomiales, cuando se tienen 2 posibles resultados. Es por eso que tú hablas tu tabla de 2 por 2, generalmente para lo que es chi cuadrado clásico. Entonces, vamos a leer un poco los conceptos que se tienen acá. Después vamos a ver un poco de los ejemplos también. Y lo que les decía, el chi cuadrado test compara 2 o más grupos con dos o más categorías en base al resultado de una variable. Las condiciones, miren, el tamaño de la muestra debe ser mayor a 60. Y en cada uno de los ítems o subítems que se va a tener en cada uno de los recuadros, mayor o igual que 5. Ojo con eso. Chi cuadrado Fisher, ¿cuál es la diferencia? Sobre todo el tamaño de la muestra. Eso es algo que se tiene. Generalmente el Fisher y el clásico chi cuadrado, pues son las tablas de 2 por 2, lo que generalmente uno aprende. Y test, miren ahí, test para la data continua. Continua, discreta, variable, cuantitativa. Ah, t-student para variable cuantitativa. ¿Es paramétrica o no paramétrica? Es paramétrica. ¿Por qué? Porque tiene distribución NOR. Vale, entonces ustedes, ya, si es que yo tengo eso, voy a ver después en mi paquete estadístico, entonces ya sé cuál voy a usar. Mientras que Wilcoxon es para variables de tipo ordinal o continuo, y en contraste del t-student no requiere que esté distribuido. Y también se puede usar de forma para pareado o no pareado. Kruskal-Wallis, ¿se acuerdan cuál era su opósite? ANOVA. ANOVA, entonces es más de 3 o 3 grupos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y mientras que el log-rantes, pues es una de las condiciones de la cual permite comparaciones dentro de los grupos de estudio. En pocas palabras, el log-rantes lo que te dice es que vas a tener 2 o más Kaplan-Meiers, de tal manera que vas a comparar esos resultados en relación a la sobrevida. Y cada una de las estes. Y para las correlaciones, digamos, lineares y demás, también van a estar los test de correlación, como Pearson y Spearman, generalmente los dos más comunes que se tienen, ¿no? Un gráfico mucho más, no sé si valioso o no,
pero de tal manera que ustedes puedan llevar ciertas condiciones. Un grupo, no grupo, la varianza entra ahí para usar el Z-test o el T-student. Entonces ahí es lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? El Z también se recuerdan clásicamente su tablita, no sé si ustedes vieron la tablita, cuando yo aprendí bioestadística, pues me mostraban ahí, ¿no? Que tiene mucho que ver con el 68%, el 95% de las desviaciones estándar. Ya, pero vamos a los grupos. Si es que tengo grupos pareados, dos grupos de student, y si es que no tengo pareado, pues tengo dos distintos, y va a depender de las varianzas también. Si comparo más de dos grupos, ahí vienen las comparaciones, y todos estos son para distribuciones normales, o sea, son paramétricos. Y cuando quiero establecer una asociación entre dos grupos, Pearson. Si quiero asociar entre dos grupos, Spearman. Cuando no es paramétrico. Kruskal-Wallis, acuérdense, el opósito de ANOVA, cuando son más de dos grupos. Esas son condiciones que ustedes tienen que recordarlas, de tal manera que ya después ahonden en cada uno de estos estudios de acuerdo a lo que ustedes tienen. Ahora, esa asociación que tienen, ¿va a ser una correlación, va a ser una regresión, o va a ser un agreement, un consenso, en base a lo que tú vas a medir? Lo que generalmente es establecer ese tipo de agreement, como generalmente se llama, Spearman y Pearson. En este caso, cuando se mide en base a intervalos. Pero lo que generalmente se ve es correlación. Y la correlación, por ejemplo, en base a la medición ordinal, ya pues viene la R de Spearman, ya viene cada una de las condiciones que ya se van complicando un poco más, que ya son un poco más complejas. Y las regresiones que tienen que ver con en base a las predicciones de ciertas variables en relación a un resultado. Y es algo que ustedes también lo tienen que conocer y lo tienen que ver de tal manera que pueda ser efectivo. Lo que les decía, por ejemplo, mírense la condición de acá, los grupos, lo que clásicamente aprendemos, si es que existe uno o dos grupos. Si es que existen dos grupos, en grupos no pareados, que sea mediante escala nominal. ¿Qué quiere decir que sea nominal? Nominal es clásico sí o no. Entonces van a ser dos, una variable dicotómica. Si es dicotómica, puedes usar el test exacto de Fisher o chi cuadrado en caso sean cualitativos. En caso sean ordinales. Ordinales, ¿cuál es la condición? Primero, segundo, tercero. La U de Mann-Whitney, en caso sean dos. Y el Wilcoxon también en caso sean dos. Y obviamente estos dos son no paramétricos. Hay que tener eso en cuenta. Para intervalos ya se va ampliando un poco más. No toco tanto intervalos porque ya varía un poco, incluso yo no lo conozco de manera tan concreta. Entonces esto ya te sirve. Pero estos son herramientas que ustedes tienen que tomar en cuenta en base a lo que ustedes están trabajando y ustedes también. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Ustedes van a una tabla, generalmente la tabla 2. Recuérdense que la tabla 1 es el análisis inicial. En la tabla 2 se establece una regresión logística ajustada y también el test de Wilcox. ¿Se acuerdan para qué Wilcox? Dos grupos. En este caso, ¿para qué tipo de variables? ¿Para qué tipo de variables eran? Para variables cuantitativas. Pareadas, no pareadas. Ahí viene cada una de las condiciones. Pero si es que había paramiento, si es que no había paramiento, tú eliges si va a ser Wilcoxon o si va a ser Udema Whitney. Entonces ahí tú ves, y si te vas cada una de las condiciones en la parte inferior, en el índice del score, es ahí donde tú estableces, y miren el valor, ¿no? El referencial que ya te va a dar en base a esa asociación que tú has brindado usando este análisis estadístico, ¿no? Lo que clásicamente yo conozco más a fondo, pues las Kaplan-Meier. Las Kaplan-Meier son las famosas escaleritas, coloquialmente llamadas. Tú lo que quieres medir es una probabilidad, ya sea de progresión o de estar libre de enfermedad. Por ejemplo, acá se quiere medir una progresión en estar libre de enfermedad. Y siempre abajo, o también lo puedes invertir si deseas, pero generalmente la tabla es así, es el tiempo. Mientras más tiempo pasa el tiempo, pues obviamente puede ser 6 meses, 12 meses, lo puedes poner en meses o en años, ¿no? Generalmente, para un estudio de sobrevida bien hecho, es 1 año, 3 años y 5 años, las mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer año, recibiendo que es un tipo de tratamiento, creo que era tratamiento no neoadyuvante, algo así, tenía que ver con relación a terapia neoadyuvante para cáncer de mama. Existe
un 80% de estar libre de enfermedad, libre de progresión de enfermedad, si es que te sometes a este tratamiento. Mientras que si es que no te sometes a este tratamiento, pues mira cuánto es tu probabilidad, 20. Y en el tiempo va aumentando, miren acá. Perdón, va disminuyendo. Ya 3 años no creo que todos van a seguir iguales, ¿no? En 2 años y 3 meses será, ¿no? Ya no es un 80%, sino ya es un 60%. Mientras que en el otro grupo es un 80%. Igualito casi, es que tú quieres ver el, la probabilidad de muerte siguiendo cierto tratamiento, miren acá. La probabilidad de progresión en base al hazard radio, usando este tratamiento. En un año existe un 24-23%, mientras que en un año usando el otro tratamiento, pues existe un 10%. Y ya se va comparando. Cada una de estas se llama Kaplan-Meier. Cuando ya tú lo asocias en base a uno o dos, cuando ya lo comparas con otro, ya entra ahí el término del log-rank test, que ya viene a ser, ¿no? Y ya cuando tú quieres hacer el análisis multivariado, entra el concepto de regresión de Cox, lo que comúnmente se halla. Y acá hay un término importante que no he ahondado mucho, que es algo que ustedes también tienen que saber reconocer, que son las medidas de asociación. Las medidas de asociación generalmente están en relación a un término comúnmente llamado riesgo. Pero ojo que no todos son riesgo. Y está mal llamado decir al odds radio, al hazard radio y al risk radio riesgo, porque el único que su denominación en español sería riesgo, pues es el risk radio, ¿no? Y en los estudios de sobrevida generalmente se hay el HR, que es el hazard rate, en base a esa regresión que tú vas a usar. ¿Qué te predecía? Es un común predictor, en base a un outcome que tú estás midiendo. ¿Qué te quiere decir esto? Por ejemplo, en cada una de las condiciones, en base a esos dos tratamientos, pues existe 2.5. Existe 1.5% más de 1. No, 1.5 más veces de hazard radio de poder tener el outcome que generalmente acá se mide en muerte, se mide en la sobrevida, usando un tratamiento con relación al otro. ¿Y qué es lo que tú tienes que mirar para estas medidas de asociación más que el p-valor? Pues los intervalos. Si es que estos intervalos cruzan 1, ¿qué significa el 1? Que no existe asociación. Si es que cruza el 1, no. Si es que es mayor que el 1, entonces sí hay un efecto positivo. Obviamente acá en cáncer no, porque generalmente se va en relación a muerte, en un grupo comparativo. Y eso es lo que se comprende, ¿no? Entonces, un tema que ustedes tienen que ahondar más, ver, que no se va a tocar mucho el día de hoy porque no es parte, pero sí se manifiesta dentro del análisis de datos, son las medidas de asociación, que ustedes tienen que conocerla y conocer a fondo. Otros términos a conocer, y algo que también era importante cuando yo conocí, no te dicen, Pedro, ¿qué significa análisis bivariado? Y acá viene la relación. Un análisis univariado es como que darle una medición a un grupo. Ah, mira, son hombres 38, mujeres 45. Listo. Ese es el análisis variado. Ah, esto me trae recuerdos de la estadística descriptiva. Sí. Generalmente el análisis univariado es la estadística descriptiva. Frecuencias y porcentajes en variables cualitativas y en variables cuantitativas, lo que viene a ser las medidas de tendencia central y las medidas de expresión. El análisis variado ya hay comparación, ya hay una relación. Ah, estadística inferencial. Ah, acá ya se asocia, ya se vienen las condiciones de lo que previamente habíamos visto. Ya se establece este tipo de relaciones, ya se escribe este tipo de comparaciones. Ah, entonces acá puede entrar Chi cuadrado, sí, puede entrar Chi cuadrado. Acá puede entrar la U de Manwini, sí, puede entrar la U de Manwini. Kruskal-Wallis, sí, si es que son más de dos grupos, ¿no? Pero ya establece un tipo de correlación. Multivariado, ya que cuando con una misma variable comparas varios grupos. ¿Y qué es lo que ustedes se tienen que acordar con bivariado? Las correlaciones y las regresiones, lo que habíamos visto. ¿Y qué te tienes que acordar con multivariado? Las variables confusoras. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar el término se ajusta con tal variable. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que tú quieres en base, tú vas a tener un resultado inicial, creo que posterior hay un ejemplo. Tú vas a tener un resultado inicial en base a tu análisis, pero tú quieres ajustar porque siempre hay confusores. Y clásicamente, si quieren ahondar más en este tema, vean ese clásico ejemplo del cáncer, el café y el cáncer de páncreas. Se decía que el café está asociado a tener cáncer de páncreas.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente tú puedes establecer esa asociación, te puede salir y listo. Estableces un RR, por ejemplo, como esa medida de asociación en base a lo que estás realizando. ¿Y qué es lo que sucede? Que después de establecer esa relación, existen ciertas variables que pueden confundir esto. Ejemplo, si esta persona tiene genes, imaginemos, ¿no? Los BRCA también ahora están en páncreas. Entonces, si tiene BRCA1, BRCA2 en páncreas, pueda que tenga más riesgo de tener cáncer de páncreas y no necesariamente es el café, entonces lo tienes que ajustar en base a eso. Entonces, esta variable lo puedes ajustar con cada una de las otras variables, hacer un comparativo múltiple que te va a hacer el análisis multivariado. O también no son iguales, pero también el ajuste se conoce con ello. Entonces, vamos a la parte práctica ya cerca al final, de tal manera que esto pueda ser más ejemplificativo para cada uno de ustedes. Entonces, el chi cuadrado, miren qué es lo que se va a hacer. Se va a comparar los grupos mediante chi cuadrado. Ah, se va a comparar mediante chi cuadrado. Ok, entonces serán variables cualitativas, dicotómicas, probablemente nominales nada más. Y Fisher. Ah, siempre se coloca los dos porque nunca vas a, o bueno, no se tiene total certeza hasta que lo realizas. O a veces tienes un grupo que sí tiene más de 60, otro menos de 60, que cumple las condiciones que ya habíamos visto. Ah, ya, pero por eso generalmente van los dos. Se va a hacer Kaplan-Meier. Kaplan-Meier es un estudio sobre vida. Y DSS es Disease Survival Soberage, no me acuerdo. Es un término parecido al Disease Free Survival, que es como que la sobrevida media de enfermedad, sobrevida media libre de enfermedad, en base a lo que se va a estimar en log rantes. Log rantes, ¿qué es lo primero que se viene a mi mente? Voy a comparar escaleritas, voy a comparar Kaplan-Meier. Ya. Voy a hacer una regresión de Cox. Este es el análisis multivariado, que me va a permitir hallar ¿cuál? El HR. Voy a tener un HR que va a ser una asociación en base a la predicción que voy a tener. Perfecto. ¿Mediante qué programa? Se va a usar el SPSS y se establece la significancia estadística con un menor a 0.05. Correcto. Lo de abajo no lo leo porque son nomogramas. Nomogramas son una técnica especializada para medir predicciones y está alucinante. Recién he tenido acercamiento a eso en base a una idea que se está desarrollando en base a medir un predictor de cáncer de patocarcinoma en adultos en base a una prueba que se llama ALBI. Recién lo he revisado y parece una buena estrategia, sobre todo para esos estudios de predicciones si lo quieren usar, ¿no? Pero nosotros nos centramos por hoy día en la parte superior. Tabla 1, generalmente, ¿qué está? El análisis descriptivo. Miren, sexo, tablas y frecuencias. Perdón, frecuencias y porcentajes. Perfecto, todas frecuencias, porcentajes. No veo ninguna cuantitativa para tener desviación estándar. Y acá es donde se asocia. ¿Mediante qué? Mediante lo que es dos relaciones. Puede ser vivo y tumor relacionado a muerte. O tumor no relacionado a muerte. ¿Y con qué lo vas a relacionar? Con sexo. Sexo es quali. Lo de arriba es quali. Entonces voy a usar Fisher o voy a usar chi cuadrado. Al final te da un p-valor que solo es significativo. Creo que en ninguno. Solo en año de diagnóstico. Entonces ahí lo usan. Perfecto. Análisis univariado. Perfecto. Ahí se tiene el análisis univariado. Acá sí existe tal. Se establece el HR, una medida de asociación. Recuérdense los intervalos. Y por ejemplo, acá, ¿qué te significa esto? Que tener, lo están tomando como referencia el blanco, por eso no tiene un nombre, no tiene, digamos, números al costado. Uno que sea más significativo, a ver, creo que ninguno salió significativo. Creo que acá puede ser, esos son, pero sí están muy separados, ya, puede ser acá, en relación al tumor. Si el si el tamaño del tumor fue menor de 3 centímetros, pues miren, 3.572. Entonces, ¿qué existe? Existe 2.57 veces más de hazard ratio, entre comillas, riesgo, en base a lo que se está midiendo, supongo que es sobrevida, de que un tumor con un tamaño no definido, mayor riesgo, probablemente a muerte, que ese debe ser lo que se está midiendo. ¿Y cuál es la significancia? Miren el intervalo antes que el p-valor. No cruza el 1, entonces es significativo. Y existe un riesgo moderado. ¿Y por qué es importante hacer el análisis multivariado? Porque justamente necesitas ajustar en base a esas variables confusoras que había mencionado.
Y cada una de esas condiciones, pues te lo da ahí. ¿Varía? Sí, varía mucho, a veces. Pues es importante. O a veces coloca los dos para ver que tu estudio no ha tenido variables confusoras, que ya las habías retirado dentro de tus criterios de inclusión. Entonces ya es mucho más confiable, ¿no? Pero siempre es mejor ver el análisis multivariado, sobre todo cuando ya se hacen revisiones sistemáticas. Uno de los datos que te piden para poder medir lo que son los metaanálisis, pues son los datos de análisis multivariados. Finalmente, para culminar esta parte, los errores que se van a tener o los famosos sesgos se tienen que tener en cuenta. Los sesgos de fuente, que generalmente hay el muestreo, el sesgo de selección, las limitaciones de solo hacerlo en un centro y los sesgos de tratamiento. Como les decía, si es que tú incluyes, por ejemplo, y esto va más a pacientes que ya han recibido un tratamiento previo y quieres medir, imaginemos cáncer, ¿no? Y quieres medir algún efecto en base al tratamiento que ha recibido, pues como que va a estar muy sesgado. ¿Por qué? Porque ya ha recibido otro tratamiento. Entonces, ¿qué pondrías? En tus criterios de inclusión, pacientes que hayan recibido, pacientes que hayan, en tus criterios de exclusión, pacientes que hayan recibido tratamiento previo en otra institución, no entran al estudio. Errores metodológicos, potencia estadística. Generalmente se dice que no puedes tener una pérdida mayor al 30% en la variable que estás midiendo. Si no, no vas a poder. Si es que ignoras los errores de medición, al final, las múltiples comparaciones, sin ajustarlas. Eso es algo importante, por eso el análisis multivariado se tiene. Y los errores de interpretación. Recuerden siempre eso, que lo que tú estás realizando tiene un efecto, que realmente para que puedas decir que esto realmente puedas, que una muestra puedas inferir a la población, pues tienes que tener ciertas condiciones. Sobre todo, tener la suerte de que todo sea distribución normal, que imagines que todo uses pruebas paramétricas, porque existe una distribución normal, pues como vieron en el inicio, va a tener una mayor potencia, una mayor representatividad para poder afirmar lo que al final quieres. Y si al final no logras eso, pues obviamente también lo tienes que reportar, porque iniciamos esta ponencia mostrando que los resultados no siempre van a ser como tú quieres, pueden ser insuficientes, pueden ser negativos o pueden ser positivos. Ambos, los tres casos, siempre los tienes que reportar y evite estos sesgos, que es importante. Los dos últimos puntos del día de hoy, los análisis de datos cualitativos. Los estudios cualitativos, una breve introducción, es sobre todo entender cómo es para las personas vivir con una enfermedad. No se basa en números y data. No se basa en tanto por ciento, no se basa, mira, voy a hacer una Udeman Whitney, voy a hacer una TED Student, voy a hacer una NOVA, no. Esto se basa mayormente en documentos escritos, en entrevistas, y responde preguntas como, ¿cómo una mujer experimenta una cesárea? Experimenta en 3. ¿Ah? Entonces, eso sería un estudio cuantitativo. Un estudio cualitativo te da a entender mayormente realmente a lo que tú estás relacionado. Entonces, un estudio cualitativo en base en entrevista va a escuchar a esa persona y saber, ah, mira, estos fueron sus motivos. ¿Qué aspectos son importantes para un hombre con cáncer de próstata? Ah, mira, debe ser importante que en el hospital no nos pongan cerca a ciertas personas, así. Entonces, ustedes tienen que recordar que los estudios cualitativos van a eso. Un ejemplo, un estudio cualitativo en pacientes con mujeres con cáncer de mama, que han sido sometidas a quimioterapia, experiencias y efectos. Los métodos, miren, acá se establece un muestreo en base a 36 pacientes que han completado quimioterapia y han aceptado participar del Entonces, acá el muestreo ha sido no probabilístico, generalmente porque el paciente aceptó. Entonces, ha sido un método y se analiza, ¿no? Los resultados, mira, fueron categorizados en 6 ítems acerca de que no tenía idea, ningún conocimiento de la quimioterapia, miedo a la quimioterapia, pensamientos acerca del tratamiento, manejo de los síntomas y el estado de salud. ¿Y cómo se presentan al final los resultados? Los siguientes. Mira, he categorizado este ítem en poner miedo a la quimioterapia. Dice, la mayoría de pacientes reportaron que ellos estaban preocupados acerca de los efectos adversos de la quimioterapia. Ellos, por tanto, ellos necesitaban tener el coraje para poder enfrentar el tratamiento. La mayoría de ellos, a pesar de que la quimioterapia pueda ser fatal, pues les causó ese miedo hacia la quimioterapia. Y abajo pones lo que ellos ponían. Igualito con otra categoría, estar saludable después de quimioterapia. Y ahí te ponen
las condiciones. Entonces es un poco difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es como que tú tienes que interpretar lo que él te está diciendo. No tienes un instrumento de recolección que le digas, a ver, marca esto, tal. Tú ya le categorizaste, no, acá no. Por eso, los pasos para hacer un buen análisis de datos cualitativos, el primero, no lo traducí esto porque creo que lo mantengo ahí de tal manera que pueda ser efectivo. Interpretación de la data. Tú tienes que saber interpretar cómo se ha escrito. Lo primero, tienes que saber interpretar en base a lo que tú vas a recolectar, en base a lo que tú estás obteniendo. Entonces, uno, lo que siempre se recomienda es grabar estas entrevistas, después transcribirlas, como dice el punto 2, y leer detrás o entre las líneas. ¿Por qué? Porque una persona te puede contar de forma amplia todos los recorridos o tales condiciones y tú tienes que saber de tal manera de sintetizar y sobre todo unir, porque son varias personas, unir esas ideas y categorizar. Ah, mira, acá categorizaron miedo y ahí lo codificas y ahí colocas código 1, miedo a la quimioterapia, a la temática, darle una temática, esto va a estar relacionado a esto y esto. Y finalmente tú planeas y cómo reportas. Y ahí están los resultados de tu análisis de datos cualitativos, en este caso para estudios cualitativos. Ah, ahí viene la condición. Entonces es totalmente distinto a lo que hemos visto, pero obviamente también lo tienen que conocer porque esto van a tener una charla, creo, de estudios cualitativos, lo cual es importante. En medicina hemos dejado mucho de lado esto, pero se dan cuenta que esta es una muy buena revista, Dope Press, de la editorial Dope Press, que es muy conocida a nivel internacional. Y es importante también conocer estas condiciones. Para despedirme, vamos a hablar de los software más comunes, Stata 16, RStudio, SPSS. Personalmente, ¿cuál es mi recomendación a futuro? ¿Cuál es la recomendación que me has dado? Aprendan RStudio. ¿Por qué? Porque es una herramienta gratuita, todos lo pueden descargar, mientras que el Stata lo craqueas, porque es pagado generalmente y no tienes acceso, a menos que lo pagues y estás haciendo lo correcto. Si no, estás cometiendo una falta ética, pero a veces no tienes otra opción, tal. ¿Y cuál es el otro? R tiene mucha más potencia para realizar cierto tipo de estudios. Obviamente Stata todavía se mantiene, por ejemplo, en metaanálisis, es muy representativo cómo se usa el Stata y demás a comparación de otros. Y el SPSS ha dejado pasar un lado, digamos, pero todavía se sigue usando, como han visto en algunos artículos. Entonces, finalmente yo les voy a presentar algunos ejemplos, ciertas cualidades que puede tener el Stata, que es más lo que más he usado, recién estoy aprendiendo R, y yo tengo el Stata 14, que lo obtuve. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, imaginemos que ya hiciste tu recolección de datos. ¿Cuál es lo siguiente? Abres, le das clic en archivo, va a salir la pantalla de importación, le das clic en importación, importas tu Excel que ya debe estar codificado. Hay un término que se llama metadata. Tú vas a recolectar, mira, paciente, imaginemos, ¿no? Lo que me ha pasado, tamaño de tumor. Y ponía 35 centímetros por 15, por... Entonces el Stata, si tú le pones muchos valores, pues no te lo va a botar. Tienes que ser muy exquisito. Por ejemplo, si es que tú vas a poner tuvo o no tuvo hepatomegalia, 1, 0. O si no le pones sí o no. Mejor es 1, 0 y después lo categorizas, te va a salir un valor y ya luego lo transformas. Entonces va mejor, porque es más ordenado. Pero si tú pones letras, conjugas, usas tales condiciones, pues te va a salir. Incluso el guión, la primera vez que ponía como mi sin guión, pues el guión me salía como un valor. Cuando tú le ponías el tablet, que es para variables cualitativas, pues te botaba como una condición más. Ponía sí, no, guión, y el guión te salía un valor. Cuando el missing lo tienes que colocar con punto. Son ciertas condiciones que ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, lo primero es importar. Esta es una base de datos de que les comentaba, si mal no me equivoco, es de patocarcinoma pediátrico que habíamos trabajado. Más o menos ya codificada, todavía falta todavía codificar algunos puntos, pero para un congreso creo que ya teníamos que mandar resultados preliminares, pues lo hemos categorizado. Entonces ya se tiene, le pones ahí, importar la primera fila con nombres de variables, sí. Le das clic, ok, y ya te sale y ves al lado derecho que ya te sale el nombre de cada una de las variables. Eso es lo que tú tienes que reconocer. Otro punto, el visor. Si tú le das clic al visor, te va a salir todo tu esquema de Excel en Stata. ¿Puedes cambiar? Sí, con el lapicito al costado del visor, no sé si se mira mi flecha, al costado está del visor de la lupita, pues puedes cambiar, puedes editar. Arriba tienes gráficos, datos, edición, etcétera. Cada una de las condiciones. Entonces, tú usas esto y todo se basa en comandos, si se dan cuenta. Y acá abajito va quedando. Comando 1, import. Puedes poner directo desde archivo o si no colocas los comandos. Y
cada uno de los comandos tiene, si tú usas clear, es borrar, se borra toda tu data, se borró, tengan cuidado usando clear. En este caso lo borré, pero voy a poner una nueva base. Puse una nueva base que es de producción científica de mi social que estamos midiendo. Ese es este artículo que ya lo tenemos casi listo. Y ya está ahí cada una de las variables. Yo sé qué significa cada una de las variables, sé qué significa el E y por qué le he puesto. Pero algo que es importante y por qué ponía esta foto, pues el do file. Este do file que está al costado del lapicito, el do file te sirve para que ya tú puedas anotar todos estos comandos que se van anotando, de tal manera que la próxima vez que entres, ya tengas guardado los comandos que has usado. Entonces, por ejemplo, acá yo ya tengo tabulate, año de publicación, graph, hbar, y cada una de las condiciones, de tal manera que luego de que yo le dé enter, eso nada más copio donde dice comando, pues te va a salir cada una de las condiciones. Y entonces acá ya te salió el tabulate. El tabulate es para poder medir frecuencias y porcentajes de variables cualitativas. Entonces ya tienes ahí cada una de las condiciones por año. Te da, en el 2003 hemos tenido 3 artículos que representan el 1.57% de las condiciones del total de artículos que se tenía. En el 2008 tuvimos 21 artículos con la afiliación que tuvieron el representa el 10.99%. Y también tienes unos porcentajes cumulativos que va en base a la suma, ¿no? Pero tú luego esto se puede pasar a un Excel, sí, es toda una clase. ¿Puedes armar gráficas? Sí. Por ejemplo, acá, mira, AO, yo lo categoricé, AO significa artículo original corto, carta al editor y reporte de caso. Dicen que las gráficas de Stata no son tan bonitas. Mi asesor al final dijo, vamos a cambiar esas gráficas, pero Stata también te bota gráficas, ¿no? Entonces, al final tú puedes sacar acá en relación a Scopus y los cuartiles. Se tuvo, mira, se tiene en el primer cuartil solo 2 artículos originales y una carta al editor, pero están en Scopus. Entonces, ciertas condiciones que todo eso tú lo vas dando. Entonces, ciertas condiciones de Stata que tienes que aprender, el do file. Creo que es esencial, creo que es algo que tú lo puedes tener. ¿Por qué? Porque la próxima vez que entres, poner de cada uno de los comandos, no, ya entras, guardas tu do file y ya con eso puedes trabajar. La mayoría de doctores que he conocido la primera vez que aprendí, pues ellos ya lo guardan eso, de tal manera que ya tienen un do file para análisis univariado, para análisis bivariado, cuando quieren usar chi cuadrado, cuando quieren hacer t-student, de tal manera que pueda ser efectivo. Igual manera, tú puedes hablar tablas de doble entrada con ciertos comandos. Todos los comandos tú los vas a aprender con el tiempo. Tabulate para poder ver las frecuencias y porcentajes. Summarize, no creo que puse un ejemplo de Summarize, pero Zoom es para poder ver la desviación estándar, la media, la mediana también y los ciertos otros detalles que tú puedes tener en relación a las variables cuantitativas. Puedes hacer tu gráfica, por ejemplo, acá, sí, y acá te muestran ejemplos, por eso se los dejé el link, de tal manera que pueda ser efectivo. Y acá, ¿qué es? Es un chi cuadrado, que se hizo en relación a cada uno de estos, al final te da un p-valor, te da el Pearson chi cuadrado, te da el valor, en este caso es significativo, y en base a lo que se quiere, ¿no? Actualmente existe el Stata 16, ¿por qué les puse esta gráfica? Porque el Stata, en su página, ustedes entran y tienen videos demostrativos para usar cada uno de los modelos que ustedes tienen acá al costado, y obviamente lo tienes que comprar. Algunas fuentes de materiales virtuales, el doctor Álvaro Taipe Rondán, es un médico epidemiólogo acá en Perú, que hizo todas unas sesiones de Stata, realmente muy recomendado, aprendí mucho por parte de él en base a lo que se está trabajando, tiene es una sesión muy completa, y actualmente vienen realizando un grupo de un curso taller que todavía están, creo, abiertas las inscripciones, no es a nivel nacional e internacional, que el doctor, en conjunto con otros doctores que también tienen un alto nivel, la doctora Zafra, el doctor Montes, el doctor Goicoechea, el doctor Alarcón, pues pueden estar realizando eso, ¿no? Y ustedes lo buscan en su página de Bisalud, en Facebook, y ahí pueden encontrar cada una de las condiciones. Y como punto final, R. R es un software que yo no lo conocía hasta 5 meses atrás, más o menos, cuando un doctor de Estados Unidos, pues, me dijo que aprende R porque él se fue a Estados Unidos a hacer la especialidad y cuando hacía un fellow en research antes de poder pasar a la especialidad, pues lo que le sirvió fue R. Porque todo el sistema de programación en comandos, así como acá tú tienes comandos, pues ya ni siquiera todo se basa solo en comandos. Todo es un lenguaje de programación en base a comandos con R. Entonces, R hoy en día es lo que más usado. Les dejo estos links de Coursera de tal manera que ustedes mismos puedan autocapacitarse en base a ello
y eso creo que les va a servir demasiado. Como conclusiones, yo les diría, el software aguanta todo. Y que debe saber interpretar y conocer cuál es el análisis más adecuado es el investigador. Ustedes pueden pedirle hasta el análisis más loco y realmente no tener correlación, o por ejemplo, quieres hacer un ANOVA solo para dos grupos, pues eso tiene lógica, e encima es no paramétrico y quieres hacerlo para dos grupos, el Stata te lo va a votar, te va a votar un resultado. ¿Eso será lo correcto? No. ¿Cuándo saber usar chi cuadrado y Fisher? Ya vimos una de las características. Eso también es unas condiciones. Existen pruebas de normalidad que no hemos visto hoy día. Shapiro-Will, solo para mencionar, y son ciertas condiciones que ustedes tienen que ir conociendo también con el tiempo. Si hoy día les ponía todo eso, pues iba a ser mucho más abrumador de lo que se tiene. Entonces, el software aguanta todo y quien tiene que conocer eso en el análisis es nosotros. Por más que, por ejemplo, el primer artículo, la primera diapositiva que les mostré del protocolo de investigación americano, pues ahí te ponían. La parte de plan de análisis debe ser recolectada por el estadístico y todo. Entonces, en nuestra realidad, como estudiantes en Latinoamérica, pues no todos tenemos acceso a mi estadístico. Yo creo que cada uno de nosotros, no solo por el hecho que vas a necesitar para tus proyectos, sino por la situación de que cada uno de nosotros está en proceso de aprendizaje y es una buena oportunidad, pues la bioestadística te va a apoyar. Sé que a veces puede ser un poco engorroso, complicado, pero con cuestión de perseverar nada más. Finalmente, la lectura crítica ayuda al conocimiento de los planes estadísticos. ¿Cómo he ido aprendiendo? ¿Cómo he ido poder ver lo que más o menos yo domino más, que son estudios sobre vida, como les comentaba? Porque me he empapado de leer 1, 2, 3, 4, 5 en base a ello. Si tú quieres ver cierto tipo de análisis, pues realiza cursos en base a ello, prueba en Stata cada una de las regresiones, cada una de las pruebas, chequea cómo se hacen y mira ejemplos y analiza esos ejemplos e interprétalos. Lo importante es interpretar. 3. La importancia de conocer los conceptos para tener un mejor aprendizaje de la subdivisión. Es mejor que tú sepas al menos cuáles son pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, cuáles se usan en muestras pareadas, no pareadas, para dos grupos, para tres grupos, que irte a la nada y poder de frente hacer cada uno de esos, ¿no? Como punto final, autocapacítense con las herramientas virtuales, con los cursos que vienen desarrollando su SOCEA. Y finalmente me despido con gracias y bueno, sigan la página de CPC, Sociedad Científica San Fernando, que justamente el 29 de agosto iniciamos el curso de bioestadística, bueno, no bioestadística, ¿no? Es un curso aplicado a Stata. Va a ser todo Stata y las dos últimas sesiones, una introducción a R, por un doctor que está en Estados Unidos, amigo mío, y un doctor que en Perú que también ya está trabajando bastante con él, ¿no? Entonces, los invito a seguir la página, conozcan un poco más. Hemos tenido un curso de revisión sistemática que justo lo hemos acabado hace poco. Es una técnica de estudios secundarios que les puede servir mucho, sobre todo en esta época de cuarentena. Y muchísimas gracias. Cualquier duda, mi correo no lo anoté, pero es pedro.guerra2 unmsm.edu.p. De todas formas, en el link del video o Sergio, quien es el que me contactó de FIMSA Paraguay, pues les puede pasar mi contacto sin ningún problema. Y muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.